Me encantan las historias que inspiran y que nos muestran que siempre hay una oportunidad. Por más que parezca que todo se terminó y se cerró. Que a veces esa puerta que faltaba abrirse, se abre cuando uno no baja los brazos y en vez de esperar que la oportunidad venga, uno crea esas oportunidades. Es la historia de Fiestar, un grupo de K-pop que se disolvió en 2018 y después de 6 años las integrantes volvieron a unirse. Con una vida ya avanzada, con casamiento inclusive, a fuerza de pulmón y con sus propios recursos, lograron producir música y se pararon en un escenario de la televisión coreana. Empecemos con la historia del día. Fiestar, que es la suma de la palabra en español fiesta y star, estrella en inglés, es un grupo de chicas que debutó en 2012. Estaba bajo el paraguas de una empresa en crecimiento, Loan, la de IU, y de hecho las chicas hicieron colaboraciones con IU también. Por ejemplo, en la canción Sea of Moonlight. Prometían bastante, en un principio eran 6 integrantes y después pasaron a ser 5. Cada una tenía una individualidad y se destacaban no solo en el escenario, sino también en programas de variedades. Realmente participaban en todo lo que se le presentaba. Cuando había que hacer humor, hacían humor. Si había que ir a una competencia deportiva, lo hacían. Se notaba que se esforzaban y daban lo máximo para su sueño. Y si bien estuvieron bastante activas, la realidad es que no vieron esa luz que se merecían y que perseguían con tanto esmero. Los periodos de inactividad empezaron a ser más prolongados y en 2018, cuando terminaron los contratos de las miembros, se disolvió oficialmente el grupo. Y a partir de ese entonces cada una empezó a buscar su camino. Algunas volvieron a la universidad, otras se volcaron a la carrera en solitario, otra puso un negocio, otra integrante contrajo matrimonio. O sea, sus vidas empezaron a cobrar un nuevo rumbo. Y básicamente tuvieron que empezar de cero económicamente porque prácticamente no tuvieron ingresos en esos 5 o 6 años de actividad grupal. Pero ahora, en 2024, a 6 años de disolverse formalmente, las chicas volvieron a pisar el escenario de Music Bank. Dicen que ellas produjeron enteramente su comeback. El grupo no tiene agencia y las que tienen YouTube estrenaron el MV en sus canales y lo publicitan en sus redes sociales. Ellas mismas cuentan que realmente fue todo a pulmón, que ha sido gracias a la agallas y a la perseverancia, especialmente de una de las integrantes. Bueno, ya que estamos, vamos a conocerlas. Hola, soy Ginny. Esto es Ginny Channel. No dudes en suscribirte al canal y lo que yo te prometo es que daré lo máximo para ser lo más profesional y auténtica en todos mis contenidos. Chao Ryu. Ella es de China y es la mayor, con 37 años. Comentan que es la que básicamente puso gran parte del dinero para este comeback, con lo que fue ahorrando. En los últimos años su actividad fue mayormente en China. En su Instagram subió un post donde dice que no quiere vivir como todos, que lo que quiere en esta vida es hacer lo que ella ama. Ella es Jae, coreana, tiene 35 años y se casó en 2020. Volvió a la universidad y también empezó a actuar en un pequeño grupo de teatro. Comenta que allí se dio cuenta de que era feliz cuando estaba frente a un público y se abocó bastante al teatro. Ella es Linji, coreana, tiene 34 años y dicen que fue trainee de YG Entertainment y que podría haber sido una de las candidatas para ser parte de 21. Ella, luego de la disolución, se afianzó en su carrera de actriz de musicales. Ella es Yel, coreana, tiene 34 años, es una empresaria ahora, tiene un estudio y lo alquila. Comenta que ella misma hizo toda la obra de remodelación del estudio. Y hace muy poquito compartió la noticia de que va a haber boda, se casa en octubre de este año con un productor y empresario. Finalmente tenemos a la Magne, Yeji, de 30 años. Ella, tras la separación del grupo, se enfocó bastante en su carrera solista y básicamente no paró y siguió construyendo su propio camino. La prensa destaca este esfuerzo, la perseverancia y celebra este comeback de las chicas y cubrieron la noticia. Bueno, esperemos que les vaya muy bien, que sigan tras sus sueños, que no importa la edad, si estás casada, soltera, si tuvieron que dar un giro y dedicarse a otra cosa para mantenerse. Bueno, lo significativo es que sigamos en movimiento, sin pausa, sin prisa, para llegar a esa meta. Ustedes también fighting con sus sueños, no importa lo que haya pasado. Y sobre todo, cuídense mucho porque son muy valiosos o valiosas.
Te quiero, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.